Bien, ya estamos de regreso con más de Hola y les mencionamos antes de irnos a la pausa que íbamos a hablar acerca de esas 5 noticias más relevantes durante la semana. En esta ocasión, en Noti Hola, todos los viernes hablamos de esas 5 noticias. En su mayoría son nacionales, ¿verdad? Pero también se aborda de acuerdo a la relevancia alguna que otra internacional. Como Manuel Burgos está de vacaciones, nos complace tener nuevamente esta semana a Carlos Artiga, quien él va a ser el encargado de decirnos esas 5 noticias más relevantes. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Fame. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo está, Ana Yancy? ¿Cómo le va? Todo bien, un feliz gusto, de ¿no? tenerlo acá. Yo feliz de venir más de una vez a la semana. Ay, No tengo ningún problema, estoy contento. Saludo para todos. Y sí, saludo para nuestro estimado Manuel Burgos. Él tiene a cargo esta sección los viernes, que es el resumen, contar cuáles han sido las noticias más importantes de la semana. Y bueno, si comenzamos, porque me decía Melissa, Carlos, muéstrenos algo así como lunes, martes, miércoles, jueves. Y entonces, cuando comenzamos a retroceder... pero no nos vamos a salir de un ámbito bien específico, que son 2 temas básicos. Sí. Regreso a clases y vacunación. Claro. ¿Verdad? Sí. Que son los temas que han mandado. Que han mandado. Y el lunes comenzábamos con esa noticia, con el tema de la vacunación a los maestros, a los profesores del sector público, de las escuelas del sector público. ¿Por qué? Porque el día siguiente, era el 6 de abril, que era martes, se marcaba el regreso también a las clases de los chicos del sector público, de las escuelas, está claro. Hoy tuvimos, de hecho, en la entrevista invitado al licenciado Javier Hernández, que es de la Asociación de Colegios Privados. Ellos todavía no, ya va a ser un tema que vamos a tocar más adelante, pero el sector público de maestros sí fue vacunado y la meta era esa, en base a las declaraciones y de lo que se había estipulado como meta, tanto el Ministerio de Salud, el ministro, el presidente, era finalizar con este sector y mandarlos a las aulas el día martes ya vacunados. Y era una gran noticia. Cumplió. Y era, sí, se cumplió, en el sector público se cumplió, ya se comenzó con los privados, de hecho, de los colegios y de las universidades también se ha comenzado ya. A la par vienen otros temas como vacunación de personas de la tercera edad, que también se dio esta semana, se comenzó con los mayores de 80 años y enfermedades crónicas, ha comenzado este día 70 años, esa será parte de las noticias del viernes, porque hoy sucedió algo a nivel internacional bien importante, que lo vamos a platicar también en Inglaterra, y bueno, en este caso la noticia con la que comenzábamos la semana era una muy buena. Nuestros maestros de las escuelas recibían su primera dosis de inmunización, porque recordemos que son 2 en esta vacuna que se está aplicando. Y de acuerdo a lo que nos contaba la ministra de Educación en la entrevista que tuvimos con ella, el día lunes había mucho entusiasmo, imagínense, de los profesores de saber que iban a tener La vacuna. Sí, es que es bastante importante porque aparte para que ellos se puedan cuidar, también esta es algo bueno para los niños que van a asistir de manera presencial, aparte de toda la carga que van a tener ahorita con clases presenciales y las que todavía se siguen manteniendo en casa. Así que es algo muy bueno que por lo menos el sector público en cuanto a educación ya esté vacunado. Sí, muy importante. Es importantísimo eso. Y luego pasamos al martes. Y el día martes era algo que tenía que ver directamente con esto, ¿no? El martes era el día esperado, el día marcado en el calendario. Ese día, un día antes habíamos conversado con la ministra de Educación y la emoción con la que nos contaba en la entrevista, el tema de el tiempo que trabajaron en idear toda la estrategia y la logística para llegar a esa fecha en el calendario, el día en el que las escuelas iban a abrir sus puertas nuevamente a los alumnos. Sí, es algo que se había estado platicando mucho. De hecho, cuando se anunció antes el regreso a clases para el próximo 6 de abril, cuando se mencionó se decía próximo 6 de abril, y luego posterior fue que anunciaron la vacunación de los maestros, ¿verdad? Y parte de lo que muchos padres de familia comunicaban, incluso pediatras que hemos tenido acá en El Salvador, era eso, que iban a iniciar clases y que una muy buena idea era la vacunación de los maestros, pues se llegó a dar. Ya llevamos una semana en que se han llevado a cabo este tipo de pues trabajos que se iban a efectuar, ya se hicieron realidad y hasta el momento todo se maneja con mucho orden. Sí, bastante. Parece que era algo que tenía que ir de la mano también, ¿verdad? El tema de vacunar y reabrir. Claro. Que se podría haber hecho antes, está claro que podrías haber vacunado antes de
de abrir, pero lo cierto es que las dosis se aplican. Estábamos a depender también de cuándo entraban las vacunas. De cuándo entraban. Etcétera, etcétera. Carlos, ¿se conoce como el porcentaje de alumnos que llegaron a las aulas? Sí, hoy hablábamos de eso no de una fuente oficial, el dato que te voy a dar, te lo voy a dar de parte de alguien del sector privado, que es un miembro de la Asociación de Colegios Privados del Salvador, que aglutina un poco más de 500 de los 1000 y monedas de colegios privados que hay en el país. Cuando uno se pregunta cuántos colegios privados hay en El Salvador, un poco menos de 1100, y de esos 1100 colegios privados debidamente inscritos, ¿verdad? Y demás, un poco más de 500 pertenecen a esta asociación, o sea que representa una buena parte de los colegios privados. Como ¿verdad? la mitad. La mitad de los colegios privados. ¿Por qué? Porque hay otro sector que son colegios católicos que se organizan de otra manera, o colegios religiosos, porque hay otro tipo de colegios que son bilingües que obedecen a otro tipo, pero de los privados en El Salvador están ahí bien representados. Y nos decía que lo que ellos han observado en el sector público y la experiencia que ellos ya tuvieron en los privados que abrieron, que mencionaba un poco más de 10, que es un número bien bajo, ¿verdad? Esta semana que solo 10 colegios privados hayan abierto sus puertas. Me decía, estamos esperando a ver cómo les va a los públicos primero y tomar de ahí el aprendizaje. Pues hablaba de aulas con un 30% tal vez de la capacidad. Ahí está la imagen, y la imagen no deja mentir. Sí, eso me sorprende, que son pocos estudiantes pues los que llegaron al aula, entonces por eso preguntaba el porcentaje, si se conocía, porque no son muchos en realidad. De la matrícula y un 30%. Vemos que también los docentes, bueno, en una imagen yo veía que el docente estaba sentado frente a su computadora porque se está haciendo a cargo no solamente de los alumnos en línea, sino que también presenciales. No sé cómo están abordando tampoco ese tema. Están manejándolo de esa manera al mismo tiempo, por eso es semipresencial, porque también tenés simultáneamente en algunos casos esto. Ajá. Ahí está, lo que tú mencionabas, Anaya. Tener al mismo tiempo los alumnos en la computadora y los tenés en el salón de clase, semipresencial. ¿Por qué? Porque al final es el papá el que decide si va a mandar o no a su hijo a clases. Y suena como muy lógico esto, ¿verdad? Que sea el papá el que decida. Exacto, yo creo que lo han tomado así para ver tal vez la relación, o sea, como si el papá puede o no puede mantener siempre la educación de su hijo en casa, porque algunos trabajan, entonces han descuidado un poquito ese lado y es mejor que los manden. Así que, primero Dios, todo salga bien, que tomen todas las medidas, pero ahora vamos con el siguiente, con el día miércoles. El miércoles, bueno, el presidente ha estado bien ocupado, bueno, siempre está ocupado, pero esta semana ha estado más ocupado porque ha estado haciendo muchos comunicados, dando muchas noticias y cosas que se vienen, y una de ellas que ha generado muchísimo ruido también y muchísimas reacciones, tiene que ver con el fondo destinado a las municipalidades, el que se conoce como FODES, ¿verdad? El famoso FODES que no se les daba a los alcaldes y que algunos decían no lo van a dar hasta después de las elecciones, a otros dicen que no se los han dado. Bueno, la cuestión es que el FODES, que es este dinero que por ley llega a las alcaldías, ahí estaba el tuit del presidente. Eso, lo hizo a través del tuit y dijo de que no iba a ser el 10%, sino que iba a ser el 6%. Es correcto, dice, enviamos a la Asamblea reformas a la ley del FODES. Ya no será del 10%, sino que se les va a dar el 6%. A los alcaldes, ¿verdad? A los alcaldes. Les daban el 10%, pero vino él y les bajó y les va a dar el 6%. Casi la mitad. Y la diferencia va en obras. La diferencia va en obras, ¿verdad? Entonces es menos efectivo, se explica así. Y ahí está, el 25% de eso se podrá utilizar en gastos como antes, pero el 75% que se entregaba para obras se entregará en eso, dice, en obras en las comunidades. Ya no se va a entregar en efectivo. En efectivo, bueno, se va a hacer más. Y ustedes saben que cuando se toca el efectivo y alguien habla de dinero, cualquiera que le hable de dinero, y sobre todo si es su dinero, es algo que a uno lo pone ya en modo serio, ¿verdad? Entonces, o sea, que ese porcentaje prácticamente lo va a manejar el gobierno, todo lo que tenga que ver en obras para las comunidades. Al menos lo que tiene que ver con el FODES, que es a donde pueda tener injerencia, porque recordemos que las municipalidades tienen un nivel de autonomía, ¿verdad? En algunos temas, pero esto del FODES, pues evidentemente ha generado malestar en varias municipalidades, como ustedes se podrán imaginar, pero pues a las municipalidades les toca nada más que aceptar, porque es una cuestión que viene, primero, porque es una directriz de gobierno, y segundo, porque se va a canalizar a través de la Asamblea Legislativa, que es el órgano correspondiente y al que le toca este tipo de tarea, ¿verdad? Esto iniciaría entonces, Carlos, ya que sería a través de la Asamblea Legislativa en mayo. Cuando entre, será de las primeras cositas que seguramente va el 1 de mayo, firmar. ¿verdad? Ya llega. De mayo, sí. Sí, de lo que va a firmar el presidente. Y bien, así llegábamos al jueves, fíjense, y el jueves también de lo que mucho se hablaba era de la visita de este señor Ricardo Zúñiga,
que es un enviado del gobierno de los Estados Unidos, y tan importante es que me comentaba el presidente del Instituto para el Salvadoreño Migrante, del INSAMI, que obedece a una política que está dirigiendo en primer lugar Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, y ella es la que ha encargado que venga a El Salvador esta ayuda, destinada primero a las CICIES para evitar y comenzar a trabajar contra la corrupción, que se define como el mal que causa o que genera muchas de las causas principales de la migración a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque la corrupción lo que hace, compañeras, es desviar fondos, ¿verdad? Que en lugar de ir a una escuela, en lugar de ir a un hospital, en lugar de ir a una calle, van al bolsillo o a las cuentas bancarias de funcionarios corruptos que se benefician de eso. Así que la pelea contra la corrupción es uno de esos retos. Vino a eso, se reunió, bueno, de hecho se reunió a dar noticias migratorias también, se reunió con la canciller Alexandra Gil, estuvo en una reunión del más alto nivel, a donde estuvo también el fiscal general de la República. Es decir, hay aquí, compañeras, una línea del gobierno del presidente Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, dirigido a países del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, que es necesario trabajar contra la corrupción. Le va a meter, es un mensaje bien claro que ha mandado, le vamos a meter a la corrupción, vamos a tratar de llegar al fondo de todo esto. Eso es lo que significa que haya estado ahí el fiscal, ¿verdad? Porque el fiscal es el que, la corrupción es un delito, claro, como tal, y el fiscal está ahí para eso, para perseguirlo. Por lo tanto, lo que podemos interpretar de esta, que era la noticia el jueves y parte del miércoles también, es que hay un mensaje claro de los Estados Unidos que no va a tolerar más corrupción en nuestro país. Y es una buena noticia, de verdad, para todos esto, porque al final es plata de todos nosotros. Es una buena noticia y sobre todo para ir generando un poco más de orden, ¿verdad? Porque es un tema que no empieza este 2021, sino que también ya se había hablado en ocasiones anteriores. Sí, las restricciones de medidas de acceso y en las fronteras era otro tema que tocábamos, que tiene que ver con esto. Nos decía el especialista del INSAMI, el vicepresidente César Ríos, que lo que podemos hacer para los próximos meses es comenzar a esperar una oleada de deportaciones. Muchos salvadoreños van a estar de regreso en nuestro país. No son los que ya están viviendo en Estados Unidos, ojo, no son los que tienen ya en proceso trabajando un DACA, o que están amparados en TPS, o que son Dreamers. No, esto es para las personas que recién han cruzado la frontera con Estados Unidos y no se han estabilizado. Estas personas parece que van a tener que no hay ningún papel un boleto de regreso más rápido de lo que creían hacia El Salvador, ¿verdad? Yo creo que es atacar el problema de raíz, como dicen, porque cuando porque se van, no se vayan, porque miran, porque tienen que ir a buscar una nueva oportunidad, y es por lo mismo la corrupción, porque no tenés una forma digna de vivir, entonces te vas, tenés que ver dónde lo conseguís, así que me parece súper bien que podamos. Es un comienzo y es una solución a largo plazo, pero por algo hay que comenzar. Y hay que hacerlo, claro, ¿verdad? sí. Hay que hacerlo. Y bueno, así llegamos al viernes. Y hoy yo había dejado aquí abierto porque digo viernes, vamos a ver qué pasa el viernes. Y el viernes, pues bueno, comenzamos con cosas que ya sabíamos desde ayer que iban a pasar, como por ejemplo varias personas mayores de 70 años que ya están siendo contactadas y que ya va a comenzar con ellos el proceso de vacunación contra el COVID. ¿Cómo funciona esto, Carlos? ¿Los contactan directamente o hay un link en el que puedan consultar o se tienen que acercar a una unidad de salud? ¿Cómo funciona? Todas las opciones, ¿verdad? Todas son válidas, parece, porque yo conozco personas que les han contactado a través de un mensaje de texto. Cuando ya estás tú en el sistema, cuando ya tuviste sospechas de COVID y te enviaron un kit de medicinas a tu casa, te tomaron tus datos, tu número de teléfono y demás, esta persona, aunque no haya dado positivo COVID, pero ya entró en el sistema. Hoy, Carlos, me llegó un mensaje, de hecho, del gobierno que dice: el Ministerio de Salud habilitó la fase de vacunación para mayores de 70 años. Si formas parte de este grupo, haz tu cita en www.vacunacioncovid19.gov.sd. Ese fue el mensaje que me llegó justamente hoy a las 6:06 de la mañana. ¿Ves que te han contactado? Me contactaron. Pero me están avisando. A mí me escribieron también. Sí, no, de veras. ¿Y ya aplica o no aplica, Carlos? Casi. No, qué mal. Voy por la mitad, dice, me hace falta. Oye, qué bien, mira, los 35, me dijo Dani, qué bueno. Como ella es la más joven aquí, entonces ella es la más lo mira uno jovencito. Mira,
El Ministerio de Salud habilitó la fase de vacunación para mayores de 70 años, ¿verdad? Si formas parte de ese grupo, haz tu cita en www.vacunacioncovid19.gov.sb. Correcto, ese es uno de los mensajes, porque yo ya logré apreciar uno que le enviaron, bueno, uno de mis dos papás que sí aplican dentro del grupo, en donde el mensaje afirma que usted ya está dentro de este grupo y que pida esta información y haga su cita. O sea, porque en esta ocasión Carlos y Ana Yancy nos acaban de decir el mensaje que envían a personas que pueden buscar, y pedir información. Sin embargo, yo creo que si ya tienes tus datos, ya tienen ellos tus datos, por esto del Ministerio de Salud, por estar en el Seguro Social también, ya saben, como tienen tus contactos, que tú aplicas a esto. No, y también entonces, está bien ya que lo contacten por teléfono, porque si son mayores de 70 años, la tecnología también es un poquito difícil para este sector. Hay un sitio web, no sé si lo tendremos a la mano. Yo creo que sí lo vi, que lo pusieron hace un ratito. Es el que está en el mensaje, Nayansi, que nos mandaron a nosotros. Consulta. Dice www.vacunacioncovid19.gov.sb. Sí. Ahora, y puede ingresar tanto en su computadora como en celular y cualquier otro dispositivo. Te mandan ahí y todo el proceso lo tenés que hacer en un celular, o en una computadora o en una tablet en línea. Es lo que decíamos y lo que comentábamos al principio cuando se daba esto, que probablemente los abuelitos de más de 80 años o las abuelitas de más de 80 años o de 70 o de 60, quién sabe también, pues probablemente no saben utilizar un teléfono celular, una tablet, probablemente no saben leer o escribir, algunos también, que serán muy pocos. Entonces, el llamado que hacían era: no saturemos el sitio, que no se meta. Yo no he accedido todavía al sitio, no he metido ni por curiosear. ¿Por qué? Porque si no lo vamos a saturar y lo vamos a llenar y lo vamos a llenar de... ¿Tú ya te metiste a verlo? Por mis papás. Es correcto, entonces uno por su padre lo puede hacer. En el caso del abuelito o de la abuelita que no puede usar o que no puede utilizarlo, navegar, pues bueno, tendrá un hijo, tendrá un sobrino, un nieto que le va a ayudar, ¿verdad?, a hacerlo. Y también vale la pena. Las personas que no tienen esta fuente, ni siquiera sus hijos ni sus nietos tienen celular, pueden ir a la unidad de salud, ¿verdad?, más cercana para poder investigar, porque yo sé que muchos tal vez en casita no tienen una fuente de internet cercana y pueden también optar por la opción que decía Ana de visitar las unidades de salud. Y ¿sabes qué me han dicho? Bueno, mi mamá ya se fue a vacunarla, a ella la contactaron y le llegó este mismo mensaje del que estamos hablando. A ella ya le afirmaba el mensaje, ya le aplicaba. Le mandaba nombre y apellido, porque ella en algún momento tuvo sospechas de COVID. Es que ese es el segundo mensaje, el cual ya te afirma que aplica. Le mandaron su kit, aunque después se le hizo el examen y salió negativo, pero quedó en el sistema. Y como queda en el sistema, entonces te hablan y te contactan, veían la edad de ella, la llamaron, saludos si me está viendo. Qué linda. A mi papá también. Y que ya se inscribió, espero que ya se haya inscrito, papá, ya le dije. Sí, que se inscriban, por favor. Y bueno, llega... Y la experiencia que me ha contado ella y otras personas que conozco también de ese grupo etario que se han acercado a mí, he visto sus comentarios en redes sociales, hablan de una muy buena atención en las unidades de salud y en los hospitales a donde esto se está desarrollando. Así que eso hay que mencionarlo también. Y un poco de llamado también a los jóvenes que nos ven, adultos también, ayudar al adulto mayor, porque si bien nosotros, algunos no nacimos con la tecnología como tal, pero sí es más fácil utilizarla, ¿verdad? Aquí estamos viendo el sitio el cual van a ver, si nos ven los abuelitos por ahí, pídale a sus nietos o a sus hijos a que le puedan ayudar. Realmente es sencillo, solamente usted tiene que tener el DUI a la mano. Este sitio le consulta, ¿verdad?, sus datos como su nombre, el número de DUI, por supuesto, y sus fechas de nacimiento, etcétera. Y ya luego, cuando usted está ingresando ya más datos personales, tiene que decir si padece de alguna enfermedad crónica, ¿verdad?, hipertensión, diabetes, y esto hacerlo saber. Y la segunda opción es que si padece de algún tipo de discapacidad, y solo da la opción si sí o no. Ya luego de esto, usted pues da a consultar, y obviamente si aplica le va a aparecer, hasta la fotografía sale, entonces le va a aparecer y ya le hacen su cita con fecha y le aparece el lugar. De hecho, eso también, Carlos, se puede modificar. Si usted no le queda cerca, por ejemplo, cierta escuela en donde donde es un centro de vacunación, eso también se puede modificar para que usted elija cuál es más accesible, a dónde puede llevar a su abuelito o a sus papás, o si es un adulto mayor que maneja aún y que puede viajar solo, también puede decidir a dónde puede llevarlo. Y otras recomendaciones también, si usted de lo que le gusta quedarse un poquito más de noche, digamos hasta las 7, 8, 9, 10 de la noche despierto, métase a esa hora, porque a esa hora son menos las personas y el sitio está más desahogado, ¿verdad? Y le deja el día
a las personas que solo se pueden conectar durante el día, sea porque solo a esa hora pueden ir a un cibercafé, o solo a esa hora el abuelito tiene al sobrino o al nieto o al hijo cerca, porque en la noche no lo tiene. Entonces muchas personas se conectarán más durante el día. Pero si usted lo puede hacer en la noche, espérese. Y si usted solito en su cuarto, en su habitación puede hacerlo, a esa hora va a contribuir usted a que no se sature el cerebro. Para todas aquellas personas que aún están con la duda, Carlos, de acuerdo a lo que se ha ido manejando acá en Noticiero Hechos con autoridades que han venido a visitarnos, ¿cuál es la respuesta para que se puedan animar a ir a vacunarse? Sí, en bastante. La gente está respondiendo bastante, las solicitudes son muchas y el tema de la atención, lo que mencionábamos, creo que el salvadoreño y la salvadoreña que decida inscribirse, que es lo más sensato que puede hacer, pero bueno, hay de temas, ¿no? Habrá temas religiosos que unos dicen, no, yo he llegado a escuchar declaraciones de personas que dicen es que mi religión me lo no lo permite, ¿verdad? El vacunarme. Bueno, ya es una decisión de cada uno. Y otros que tendrán las dudas sobre la eficacia de la vacuna, sobre los efectos colaterales o secundarios. Pues bueno, al menos esta que es la que se está aplicando aquí en mayoría, que es la Sinovac, la Coronavac, pues parece que son muy mínimos y además ofrece una protección del 100% contra letalidades. Eso quiere decir que si te la pones y ya cuando haga pleno efecto de COVID no te vas a morir, ni te van a hospitalizar. Ayer estaba hablando con mi papá y él se la pusieron por estar en primera línea y le pregunté si le había dado efectos secundarios y me dijo de que no, que hasta el momento ya tiene más de una semana, creo yo que más de habérsela colocado. Y no le ha dado ningún efecto secundario. De hecho, ayer también vino una doctora y le pregunté, doctora, ¿tuvo algún efecto? Y me dijo, sí, a mí me dio como un poquito de fiebre y todo eso. Como por a las 12 horas. Pero muy poco, ¿verdad? Muy poco, fueron mínimos, pero a las 6 horas se le quitó. ¿Y se quitó? Se quitó. Igual. Es que estaban hablando que el método de la vacuna que están colocando acá en el Salvador, porque en Latinoamérica casi va a ser siempre esta vacuna por la temperatura, ¿verdad? Que es la misma creación como una del sarampión o rabia. Entonces, por eso es que generalmente te da la enfermedad o te puede dar un poco de fiebre, pero no es que te vas a morir. Y dependerá de cada persona, pero son efectos secundarios bien pequeños. Mi progenitora me dijo, no, a mí me dio 4 horas, un dolorcito acá y luego una fiebre muy pequeña, pero a las 4 horas desapareció. Se desapareció, ok. Lo importante es tener la vacuna, no hay mejor vacuna que la otra, decían, sino lo importante es tenerla. Sí, y lo otro es que cuando uno está en un avión que se está cayendo, agarra un paracaídas y no se pone a ver qué marca es, ¿verdad? O sea, exacto. Qué buen ejemplo, Carlos. El mejor paracaídas es el que tenés ahí, con ese te vas. Sí, estamos en urgencia, siempre estamos en urgencia, así que aún con la vacuna uno siempre tiene que seguir teniendo muchísimo cuidado. Pero bueno, muchísimas gracias, Carlos, por traernos toda esta información, que en serio, por si acaso usted se la había perdido, aquí se vino a actualizar todo lo que pasó en la semana. Los temas importantes los hemos abordado, así que gracias Dani, gracias Fami, gracias Ana Yancy. Gracias a usted, Carlos. ¿Redes sociales? Sí, @ArtigaTV y @ArtigaLegal, cualquiera de los dos. Ya vamos a hablar el martes de temas legales. De temas legales. Algo interesante. Perfecto. ¿Quién está pensando en casarse de ustedes próximamente? Ana Yancy está casada. Ya está casada. ¿Ustedes dos son Yo creo que la que sigue, es aquí, Carlos. La próxima novia de Canal Yo creo 12? que es La aquí, novia, Carlos. ¿verdad? ¿De dónde sale la próxima novia de Allá Canal a 12? su Yo izquierda, creo que es tal aquí. vez. Yo tengo 1, 2, 3 candidatas que puede haber aquí en el canal, creo yo. ¿En serio? Rosemary. Puede ser. No, ya no, ¿verdad? Melissa. No, ya no, ajá. Sí. Pau, Se tal casó vez. y no se dio cuenta, ya le vamos a enseñar la No, fotografía. es que fue algo así tipo bien... ¿Lo vio? Sí, se casó la productora de la Hola El sigo en sus Salvador. redes. Wow, yo no sabía que estaba casada. Ya te vamos a enseñar las fotos, ¿De pero veras? bueno. No sabía, me estoy enterando aquí. Carlos Artiga, le agradecemos muchísimo. Hoy nos acompañó con nuestra sección Notiola, las 5 noticias más relevantes de la semana. Y por supuesto también el martes desde ya están invitados para nuestra sección Leyes y Música, que también es junto a Carlos Artiga, y nos adelantaba Y ya un les poco adelanté el tema. Sí, cosas que hay que tener en cuenta a la hora de estar pensando en casarse, pero son las cosas legales. Vaya, usted pendiente, llame a su novio para que lo vean juntos. ¿Se quiere arrepentir todavía? No, es algo muy A bonito. los prometidos. Seguro. Perfecto, vamos a una pausa, volvemos.